Entonces, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka anta al-alimul hakim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita siempre seguir aprendiendo de lo que es bueno para nosotros, lo que es bueno para nosotros en esta vida, lo que es bueno para nosotros en nuestro din y lo que es bueno para nosotros para nuestro ákhira, para la vida eterna. Le pido también a Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión más de nuestras clases. Después de una larga pausa volvemos otra vez con nuestros programas educativos, programas de educación del Islam, aprendizaje del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anteriormente hemos estado aprendiendo de un libro de fiqh, donde hemos venido aprendiendo de la purificación, el salat, el ayuno, también sobre el hajj, también sobre el zakat. Y salvo algunas partecitas, alhamdulillah, hemos casi completado ese libro. Algunas clases de Ramadán, debido a que pasó el tiempo ya del mes de Ramadán, quedaron pendientes y inshallah las vamos a tocar más adelante. ¿Sí? Lo que vamos a empezar ahora van a ser clases muy breves, ¿sí? Clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar. O dicho de otra forma también, clases breves sobre asuntos que todo musulmán debe conocer. Asuntos que todo musulmán debe conocer. Por lo tanto, estas transmisiones que vamos a empezar, con las que vamos a dar inicio al día de hoy, van a ser transmisiones muy cortas, 20-25 minutos, para tocar temas muy básicos para todo nuevo musulmán, temas que cada uno de nosotros debe aprender, temas que cada uno de nosotros debe conocer a la perfección. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: ¿Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Que significa: ¿acaso son iguales los que tienen conocimiento y los que no tienen conocimiento? Allah subhanahu wa ta'ala hace esta pregunta en el sagrado Corán en un versículo. ¿Acaso son iguales los que tienen conocimiento que los que no tienen conocimiento? Claro, por supuesto que no son iguales.
Y es que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam también dijo: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid din. ¿Qué significa? A quien Allah desea concederle el bien, le hace comprender el din, le hace comprender el Islam. Entonces, aquella persona a la que Allah le permite aprender del Islam es porque Allah quiere el bien para él. Este es un hadith que lo ha transmitido al-Bukhari y Muslim. Ahora, los eruditos en el Islam dicen que el significado de este hadith que acabo de mencionar, cuando Allah desea el bien para una persona, le permite entender el din, aprender el din. Los sabios del Islam indican que si este hadith dice literalmente a quien Allah desea el bien le permite comprender el din, pues el significado de este hadith implica también que a quien Allah no desea concederle el bien, no le permite comprender el din. Entonces pidámosle a Allah subhanahu wa ta'ala por eso siempre que nos conceda, que nos permita aprender lo que es beneficioso para nosotros y que a su vez nos conceda el beneficio de eso bueno que vamos aprendiendo, que son dos cosas distintas. Muchas personas pueden tomar cursos beneficiosos, pero no todos lograrán el beneficio de esas clases beneficiosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Allah, para algunos, Allah habrá determinado el bien y para otros quizá no. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala que cada uno de nosotros sea bendecido con ese enorme bien de poder acceder al conocimiento, poder ponerlo en práctica y poder ser considerados entre los bendecidos por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? El conocimiento del Islam, según la obligatoriedad de aprenderlo, se divide en dos. El conocimiento del Islam, insisto, según la obligatoriedad de aprenderlo, se divide en dos. ¿Sí? Una primera parte y una segunda. La primera es aquel conocimiento que todo musulmán debe aprender. Es aquel conocimiento que todo musulmán debe aprender, sin excepción. Todo musulmán debe aprender sin excepción. Y se refiere con este conocimiento a todo aquello que permita que la creencia de la persona sea correcta. Es decir, lo mínimo para que la creencia de la persona sea correcta. Al igual que sus actos de adoración, es decir, lo mínimo para considerar que sus actos de adoración sean los correctos o se esté realizando de manera correcta. Y a su vez, las transacciones que realice. Repito, el conocimiento, según la obligatoriedad de aprenderlo, se divide en dos partes. La primera, lo que todo musulmán debe aprender y se refiere con ello a todo lo que permita que su creencia sea correcta, que sus actos de adoración sean correctos y que sus transacciones sean a su vez correctas. Es decir, que aprender todo lo que es halal, haram, cuando una transacción es permitida, cuando una transacción es prohibida, cuando una transacción es válida, cuando es nula, por ejemplo, se puede realizar una transacción comercial durante la oración del Jumu'ah. Por ejemplo, ¿se puede o no se puede? Todo eso es lo que debe aprender todo musulmán. El conocimiento necesario para todo musulmán que le permita que su creencia, sus actos de adoración y sus transacciones sean correctas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien realice una acción de una manera contraria a la nuestra, será rechazado. Así de sencillo.
Por esto es que cada uno de nosotros tiene la obligación de aprender lo necesario para su creencia, sus actos de adoración y sus transacciones. 3 ámbitos en los que el musulmán debe conocer lo mínimo para actuar correctamente: su creencia, sus actos de adoración y sus transacciones. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué dijo? Dijo: quien realice una acción de una manera contraria a la nuestra, es decir, de una manera contraria a lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha legislado, será rechazado. Será rechazado por Allah, no será aceptado, no será bendecido y mediante lo mismo conseguirá únicamente la perdición. ¿Sí? Ahora, esto significa que quien busque adorar a Allah de una manera distinta a la legislada por Allah y su mensajero, su acción será rechazada y Allah jamás se la va a aceptar. ¿Y cómo podemos nosotros evitar todo esto? Aprendiendo lo mínimo necesario para que insisto una vez más, para que nuestra creencia, nuestros actos de adoración y nuestras transacciones sean correctas. Bien, esta es la primera parte. Dije, el conocimiento, según la obligatoriedad de aprenderlo, se divide en 2. Esta es la primera parte. La segunda parte es todo aquel conocimiento que está por encima del conocimiento obligatorio que acabo de mencionar. Todo aquel conocimiento que está por encima del conocimiento obligatorio. Y ya ese conocimiento se considera fardu kifaya. ¿Sí? La primera parte, que es la que he mencionado, donde todo musulmán requiere un mínimo de conocimiento para que su creencia, sus actos de adoración y sus transacciones sean correctas, eso es fardu aini. Es una obligación individual para todo musulmán, desde el primero hasta el último, hombre o mujer, todo musulmán. Mientras que la segunda parte es aquel conocimiento que está por encima del conocimiento obligatorio para todo musulmán. Y este conocimiento se considera fardu kifaya, ¿sí? Una obligación grupal, una obligación comunal, si se puede decir así, ¿sí? Lo cual significa que si buscan aprenderlo quienes sean suficientes para toda la umma del Islam, librarán del pecado a todos los demás. Y de la misma manera, si nadie dentro de toda la umma se dedica a la búsqueda de ese conocimiento, entonces toda la umma del Islam estará en el mal camino, estará cometiendo un pecado y serán responsables por ello. ¿Sí? El conocimiento obligatorio individualmente y el conocimiento que recae sobre la umma del Islam. Si una parte de la umma del Islam, de la nación de los musulmanes, cumple con esa obligación, todos los demás musulmanes están libres de pecado. Entonces, por este mismo propósito de entender lo que es el conocimiento obligatorio para cada musulmán y el conocimiento obligatorio para la umma del Islam, y qué es lo mínimo necesario que cada musulmán debe conocer, con esas finalidades que nosotros vamos a llevar estas clases breves, ¿sí? Ahora, estas clases breves que vamos a ir aprendiendo nosotros, ¿para quién son útiles? ¿Para quién es útil todas estas clases? ¿Sí? Estas clases pueden ser útiles, por ejemplo, para las familias musulmanas. Las familias musulmanas pueden comenzar lecciones regulares en las que puedan leer o repasar estas clases junto con los demás miembros de su familia, el papá con los demás miembros de su familia, la mamá con los demás miembros de su familia, y así los hermanos, repasar esta clase y aprender todos juntos. Clases sencillas que como dije en un principio, nosotros vamos a estudiar ahora un libro que se llama
ator al-majalis, la fragancia de las reuniones, es decir, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. Asuntos breves o clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar. Bien, otro de los que se puede beneficiar de estas clases es, por ejemplo, el imam de una mezquita. Si yo soy el imam de una mezquita, puedo utilizar estas clases, puedo utilizar estas lecciones y compartirlas con mi comunidad, o el imam con su comunidad después de cada oración. Después de cada oración repasar estas clases, por ejemplo. Se pueden beneficiar también de estas clases el da'i, aquella persona que desea difundir el Islam, puede incluir en parte de su discurso algunas lecciones de estas que vamos a aprender para guiar y recordar a la gente sobre varios asuntos importantes del Islam. Puede beneficiarse también, si es que hubiese una escuela islámica, puede beneficiarse de ella el profesor, impartir estas lecciones a sus alumnos, ¿sí? Y en general el musulmán y la musulmana. Entonces son clases que se puede beneficiar cualquiera, ¿sí? Y el día de hoy nosotros vamos a hacer más que nada una introducción. Nosotros vamos a llevar estas clases los días martes, los días jueves y los días sábados a las 8 de la noche. Como les dije hace un momento, van a ser clases muy breves. Tal vez hoy, porque es una introducción, me estoy extendiendo un poco más, ¿sí? Pero las clases en sí van a ser clases muy breves para que se haga fácil al nuevo musulmán, para que todo nuevo musulmán sepa de estos asuntos de buena manera, ¿sí? Entonces, con lo que vamos a iniciar nosotros es con los pilares de la fe. Los pilares de la fe. En esta primera lección, que sería nuestra primera lección, nosotros vamos a hablar sobre un asunto importantísimo. Cuando digo esto, me refiero a los pilares de la fe, ¿sí? La fe como tal, un asunto importantísimo. Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho de este asunto, la fe, una condición para la validez de las acciones y la entrada al paraíso, para que se den cuenta de la tremenda importancia de comprender lo que es los pilares de la fe, lo que es la fe en sí, el imán, nuestra creencia, nuestra fe. Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho de esto una condición para la validez de nuestras acciones. Si nosotros no tenemos fe, de más está que hagamos 5 salat, 20 salat, 50 salat, que ayunemos Ramadán o ayunemos todo el año, si no tenemos fe. Y ha hecho a su vez de esta fe, Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho que esta fe sea también la llave para la entrada al paraíso. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: mientras que a quienes anhelen la vida del más allá, es decir, la vida eterna, sean creyentes y se esfuercen por alcanzarla, se les retribuirá por su esfuerzo. Allah alabado sea, dice: los que anhelen la vida eterna. 1. Sean creyentes, es decir, que tengan fe. 2. Y se esfuercen por alcanzarla, es decir, la fe sola, mis queridos hermanos y hermanas, no es suficiente tampoco. La fe hay que trabajarla. La fe hay que fortalecerla. Pues dicen los sabios del Islam, para que sepan, para que lo tengan claro, dicen los sabios del Islam que la fe del creyente es tan variable que puede subir tanto y alcanzar los 7 cielos, como puede disminuir tanto y llegar a lo más profundo de la tierra. Y esa es la fe del creyente, una fe que sube y que baja, ¿sí? La fe del creyente no es una fe
estable. Y tampoco es una fe que solo aumenta, es la fe del creyente. Estamos hablando de la fe del creyente, no del incrédulo. El incrédulo no tiene fe. La fe del creyente es una fe que sube y aumenta hasta alcanzar los 7 cielos, como disminuye tanto que no queda nada de ella. Y Allah, alabado sea, en este versículo nos dice, mientras que quienes anhelen la vida del más allá sean creyentes y se esfuercen por alcanzarla, se les retribuirá por su esfuerzo. ¿Sí? Ahora, la fe. La fe es aquello, dicen los sabios del Islam también, cuando hablan sobre la fe, la verdadera fe es un complemento de 3 cosas. La verdadera fe, hermanos y hermanas, es un complemento de 3 cosas. Lo que yo creo en mi corazón, lo que mi corazón acepta como verdad, lo que muestro en mis acciones y lo que manifiesto con mi lengua. La fe verdadera, dicen los sabios del Islam, es lo que mi corazón acepta como verdadero, lo que demuestro en mis acciones y lo que manifiesto con mi lengua. ¿Sí? La fe aumenta con los actos, también dije hace un momento que aumenta y disminuye, pues la fe aumenta con los actos de obediencia. Cada vez que yo me apresure a realizar actos de obediencia, mi fe va a aumentar. Y va a disminuir cada vez que yo cometa actos de desobediencia. Por eso es importante que uno se apresure a realizar buenas acciones, porque la realización de las buenas acciones es lo que le va a permitir al creyente que su fe siga en aumento. Y mientras esté en ese camino va a cometer acciones indebidas, pero Allah es misericordioso y hace que esas acciones indebidas y esas faltas las borre con las acciones buenas. Y ahí tiene la llave para que su fe siga aumentando. La fe va a aumentar cuando esté acompañada de gente virtuosa. Por eso es importante también que uno sepa elegir a sus compañeros, que uno sepa elegir sus amistades. No es un buen amigo aquel que te lleva por el mal camino, aquel que te invita a la desobediencia. El verdadero amigo, aunque a muchos no les parezca, el verdadero amigo es ese que te dice vamos a la mezquita, es ese que te dice vamos a ayunar, es ese que te dice qué te parece si hacemos un ayuno voluntario el día de hoy. El verdadero amigo es ese que con el solo hecho de verlo a él hace que nazca en ti el deseo de hacer buenas acciones. El verdadero amigo es ese que cuando tú lo ves hacer 2 raka'at, dices yo me voy a parar ahorita y voy a hacer 2 también. Ese es el verdadero amigo. Y sobre esto, para que tengan en cuenta, Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Que significa los amigos íntimos, es decir, primero dice, Allah alabado sea, dice, los amigos íntimos serán en la otra vida enemigos uno de otros. Serán enemigos entre ellos, excepto los temerosos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, los que forjaron su amistad en esta vida en base a la desobediencia. Y en base a esa desobediencia en esta vida mundana eran amigos íntimos. Íntimos amigos. Eran tan amigos íntimos que entre ellos se comentaban sus pecados. Eran tan amigos íntimos en la desobediencia que entre ellos se felicitaban por sus pecados. Ayer hice tal cosa con fulano o con fulana. Y van por allí contándolo. Y el otro va por allí celebrándoselo. Esos, el día del juicio final, serán enemigos unos de otros, dice Allah. ¿Por qué? Porque el día del juicio final, el día que se presenten ante Allah subhanahu wa ta'ala, cada uno le dirá al otro, por tu culpa estoy aquí en esta situación. Por tu culpa. Y el otro le dirá, no, más bien por tu culpa es que yo estoy aquí.
condenados a la humillación y condenados al infierno. Excepto, dice Allah, los temerosos, es decir, excepto aquellos que forjaron su amistad en base a la obediencia, en base al temor de Allah, en base a las buenas acciones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante saber elegir las amistades, por eso es importante, porque las amistades virtuosas, la gente virtuosa hará que tu fe aumente, hará que tus buenas acciones aumenten, y si tus buenas acciones aumentan, tu fe aumentará. Y si te acompañas de otros, pues ten claro que tu fe va a disminuir tanto que tal vez no quede nada de ella. Es una realidad que aquel musulmán que empieza a dejar los actos obligatorios, los actos que Allah le ha ordenado cumplir, va a ir dejando uno tras otro, va a ir dejando uno tras otro hasta que no le quede nada de Islam en su corazón. Eso es una realidad. Solo aquel a quien Allah le tenga misericordia volverá de esa situación. ¿Sí? Bien, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó los 6 pilares de la fe en el hadith de Jibril, el ángel Gabriel. ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando el ángel Gabriel le preguntó, le dijo, háblame acerca de la fe, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la fe es que creas en Allah, en los ángeles, es decir, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, profetas y mensajeros, en el último día, y que creas en el destino, sea bueno o sea malo. Los 6 pilares de la fe. ¿Sí? Esto es nuestra fe, que se construye, nuestra fe se edifica sobre estos 6 pilares. Si nosotros sacamos los pilares, las columnas de una casa, la casa se viene abajo, ¿cierto? Pues si nosotros sacamos estos pilares, nuestra fe se viene abajo. Entonces, esto ha quedado claro. La fe es importante, es una condición para la validez de nuestras acciones, es una condición para entrar al Jannah. Sabemos cuáles son los 6 pilares, y para aquellos que recién están conociendo y acaban de conectarse, tal vez, repito una vez más, los 6 pilares de la fe son creer en Allah, creer en la existencia y en la unicidad de Allah, creer en sus ángeles, en la existencia de los ángeles, creer en sus libros, los libros revelados por Dios, creer en los profetas y mensajeros, desde el primero hasta el último, creer en el día del juicio final y creer en el destino. Bien, después de dejar esto claro, vamos a aprender algunos de los frutos de la fe. Hemos hablado de la fe y que la fe es importante y que es una condición, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bien, pero la fe también tiene algunos frutos, tiene beneficios, no algunos, muchísimos, ¿sí? Tiene buenos resultados en la persona, ¿sí? Y todos estos frutos, todos estos buenos resultados se van a manifestar según el nivel de tu fe. Según el nivel de tu fe, todos estos frutos y todos esos resultados se van a manifestar. Vamos a mencionar algunos de estos frutos. Por ejemplo, la fe garantiza la felicidad en las 2 moradas. La felicidad en esta vida y en la vida del más allá. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, al creyente que obre rectamente, sea varón o sea mujer, le concederé una vida buena y le multiplicaré la recompensa de sus buenas acciones. Primer fruto, una buena vida en ambas moradas, en esta vida y en la vida del más allá. ¿Sí? Allah, alabado sea, dice, al creyente que obre rectamente, que haga buenas acciones, sea este hombre o mujer, para que entiendan que no hay diferencia en el momento de la adoración a Dios, tanto el hombre como la mujer anhelan la misma recompensa, tienen las mismas obligaciones y deben cumplir con los mismos ritos, tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam lo enseñó. Al creyente
que actúe rectamente, sea este hombre o mujer, le concederé una buena vida en ambas y le multiplicaré la recompensa de sus buenas obras. Otro de los frutos de la fe es la seguridad y la guía. La seguridad y la guía. Allah alabado sea, dice también en el Sagrado Corán, quienes crean, quienes tengan fe, y no desacrediten su fe cometiendo la injusticia de asociar divinidades a Allah, estarán a salvo. Estarán a salvo, es decir, estarán seguros. El día del juicio final estarán seguros, pasarán el puente del Sirat sin ningún problema. Pasarán todas las pruebas del día del juicio final sin ningún problema. Estarán a salvo, tendrán seguridad. Porque son los bien guiados. Porque a ellos Allah les ha concedido la guía. Porque ellos buscaban la fe, anhelaban la vida eterna y se esforzaban en alcanzarla. Se esforzaban para alcanzarla. Dice Allah que a ellos Allah les dará seguridad y les dará guía. El día del juicio final, hermanos y hermanas, está lleno de muchas tribulaciones. Y tal vez la mayor de ellas es el puente del Sirat, donde para algunos, cuando lo pasen, sentirán que es un puente enorme y pasarán sin ningún problema. Y ellos son los que estarán a salvo. Mientras que para otros el puente del Sirat será tan estrecho como el filo de una espada, como el filo de un cuchillo, como un hilo sobre el cual debería caminar. Y abajo de eso, el fuego del infierno. ¿Y quiénes pasarán? ¿Quiénes estarán a salvo? Aquellos que tengan fe, aquellos que anhelen la otra vida y se esfuercen en alcanzarla. Otro de los frutos de la fe es la firmeza del corazón. La firmeza del corazón. Allah alabado sea, dice, Allah afianza a los creyentes con la palabra firme en esta vida y en la otra. Allah afianza a los creyentes con la palabra firme en esta vida y en la otra. En esta vida te va a permitir tener firmeza en el corazón. Tu corazón no se va a desviar, va a ir siempre por el camino correcto, porque tienes fe, porque anhelas la vida eterna y porque te esfuerzas en alcanzarla. Y Allah te recompensa mientras tú estás haciendo esto, Allah te concede firmeza del corazón. Y en la otra vida, pues Allah dice, Allah afianza a los creyentes con la palabra firme en esta vida y en la otra. El día de tu muerte, cuando vengan a ti Munkar y Nakir y te hagan las 3 preguntas, tendrás la firmeza que Allah te concederá para decir, Rabbi Allah, Allah es mi Señor. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y mi profeta es Muhammad, wa dini el Islam. Y mi religión será el Islam. Pues aquel que no tenga firmeza aquel que no tenga fe y Allah no le dé firmeza, no podrá ni siquiera responder estas 3 palabras. ¿Cuáles son los frutos que venimos repasando? Que Allah concede la seguridad y la guía, que Allah concede la felicidad en ambas vidas, que Allah concede la firmeza del corazón. Otro de los frutos de esta fe es que los ángeles suplican el perdón por el creyente. Hermanos y hermanas, yo quiero que presten muchísima atención para que ustedes, como les dije, son asuntos que ningún musulmán debería ignorar. Para que cuando nosotros hablemos de la fe no simplemente digamos, sí, la fe es creer en esto y ya está. No, la fe es algo que nosotros tenemos que sentir y comprender la magnitud de los beneficios de la fe. Otro de los frutos de la fe es que los ángeles suplican el perdón por el creyente. Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán, los ángeles que portan el trono de Allah y los que están a su alrededor glorifican con alabanzas a su Señor, creen en Él y piden el perdón para los creyentes. Subhanallah. Los ángeles
portadores del trono de Allah y los que están alrededor del trono de Allah, ocupados en las alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala, y que creen en Allah subhanahu wa ta'ala, ellos también suplican el perdón por el creyente. Entonces, si buscas la fe, si fortaleces tu fe, si te esfuerzas y anhelas la otra vida y te esfuerzas por alcanzar la otra vida, los ángeles portadores del trono de Allah subhanahu wa ta'ala van a suplicar el perdón por ti. ¿Se imaginan que los ángeles portadores del trono de Allah subhanahu wa ta'ala... Vamos a mencionar algo para que lo tengan claro. Los ángeles son seres por naturaleza buenos, por naturaleza obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cuántos ángeles existen? Allahu alam, solo Allah sabe cuántos existen. Pero sabemos que entre ellos hay grados, ¿sí? Algunos son más allegados a Allah subhanahu wa ta'ala que otros. Ninguno de ellos es como Jibril, como el ángel Gabriel. Ninguno de ellos es como Micail después de Jibril. Y así. Y en este versículo del Sagrado Corán, Allah alabado sea no dice y los ángeles suplican el perdón de Allah. No, Allah está hablando de unos ángeles que están muy cerca de él. Allah alabado sea dice y los ángeles que portan el trono de Allah, es decir, los ángeles a los que Allah los ha honrado de tal manera que son los que portan el trono de Allah. Y los que están alrededor de él glorifican con alabanzas a su Señor, creen en él y a la vez suplican el perdón para los creyentes. O sea, no es que cualquier ángel está suplicando el perdón, y si fuese así aún sería buenísimo y sería una enorme bendición. Pero son los ángeles que están portando el trono de Allah subhanahu wa ta'ala los que van a suplicar por ti. Si buscas la fe, si anhelas la otra vida y si te esfuerzas por alcanzar la misma. Bien, otro de los frutos de esta fe que estamos hablando es que los demonios estarán impedidos de dominar al creyente. Los demonios estarán impedidos de dominar al creyente. Allah alabado sea dice también en el Sagrado Corán: el demonio no tiene poder sobre los creyentes que se encomiendan a su Señor. Así de claro, mis queridos hermanos y hermanas. El demonio, Shaitán y los suyos no tienen ningún poder sobre el creyente que se encomienda a su Señor. Así que no teman. Jamás teman que Shaitán les pueda hacer algo si es que ustedes están con Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando entren a su casa, háganlo con el pie derecho y digan Bismillah y los demonios no podrán estar allí. Y cuando vayan a comer, digan Bismillah y los demonios no podrán comer allí. Allah subhanahu wa ta'ala es nuestro mejor protector. Y si uno tiene fe y anhela la otra vida y fortalece esa fe con las buenas acciones, Shaitán no tendrá poder alguno sobre ti ni sobre los tuyos. Otro de los frutos de esta fe, y el último que vamos a mencionar en esta clase de hoy, es que Allah subhanahu wa ta'ala defiende al creyente. Repito, Allah subhanahu wa ta'ala defiende al creyente. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Dios, Allah, defiende a los que han creído. Sepan que Allah no ama al traidor ni al desagradecido. Repito, Allah alabado sea, defiende al creyente y Él dice en el Sagrado Corán: Allah defiende a los que han creído. Sepan que Allah no ama al traidor ni al desagradecido. Así que si eres de los que busca la fe, de los que anhela la otra vida y de los que pone en práctica las buenas acciones para fortalecer su fe, y alguien es tu enemigo, mantente tranquilo que Allah subhanahu wa ta'ala es tu defensor, que Allah subhanahu wa ta'ala
es tu protector. Quien te envidia, quien quiere el mal para ti, que vaya él por su camino, que Allah subhanahu wa ta'ala es tu mejor protector. Mis queridos hermanos y hermanas, como les dije al inicio, estas van a ser clases muy breves, pero de grandísimas enseñanzas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de lo que es bueno para nosotros, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita obtener el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Nos detenemos en este punto y en la próxima clase hablaremos, inshallah, sobre el primero de los pilares de la fe, es decir, la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.